Muy buenas noches para todos y todas. Aquí estamos en otro abrazo ciudadano que queremos darles a ustedes. Compañeros, muy buenas noches. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches. Matías, nos tal? dimos un gran abrazo ciudadano en estos días en Mar del Plata y en estas horas, y lo seguimos dando a mucha gente que lo necesita en Mar del Plata y que los acompañamos. Cuando el Estado está ausente, la militancia, la gente de a pie, los vecinos de Mar del Plata, que son muy solidarios, han acompañado de una manera conmovedora. Y Abrazo Ciudadano estuvo ahí, estuvo con la gente, estuvo en los barrios, como estuvieron muchísimos militantes, y no precisamente del partido relacionado con el Estado, con el gobierno. Insisto, porque el Estado estuvo ausente. Y sí estuvieron los militantes del Campo Nacional y Popular. Estamos en esta mesa con una invitada muy especial, justamente que representa ese Campo Nacional y Popular en Mar del Plata, que es la referente principal de ese Campo Nacional y Popular en Mar del Plata, que es la diputada nacional Fernanda Raberta, que estuvo recorriendo los barrios y que recién ahora, en una ardua jornada, está con nosotros y nos saluda. Fernanda, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches, Matías, Vito, Silvia, ¿cómo están? Después de jornadas realmente complicadas para Mar del Plata y que has recorrido los barrios y has visto cómo los chicos, los grandes, los militantes, los vecinos de Mar del Plata se preocuparon por el otro, porque la patria siempre es el otro, ¿no? Sí, como vos decís, Vito, la verdad es que cuando caminamos y cuando caminamos durante todos estos días y cuando recibimos las donaciones de tantos vecinos que llegaron hasta el Centro Cultural La Casa de Enfrente y cuando salimos a llevar cosas que fuimos comprando, que fuimos juntando, que fuimos y llevamos casa por casa, barrio por barrio, uno ve que siempre el abrazo ciudadano es eso, es pensar en los que menos tienen, es pensar en los que le están pasando mal, es estar cerca de las situaciones más complejas y de los momentos más complicados de las familias, de nuestros vecinos. Así que, como vos bien decías, la verdad que conmovedoras jornadas las que venimos atravesando por estos días y la verdad es que mucha bronca cuando vemos que el Estado no está donde tiene que estar y cuando vemos que cuando aparecen ciertas cuestiones de marketing político y demás, con 400 colchones que sabemos que para esta ciudad donde viven más de 600.000 personas no alcanza para nada y que cuando el agua se va hay que estar bien cerca y ya tener las cuestiones resueltas que acá no se han podido resolver. Así que con mucha conmovedor la solidaridad y la ayuda a nuestros vecinos y bueno, hay mucha tristeza cuando no están quienes tienen que estar brindando las respuestas. Decís lo de los 400 colchones porque la gobernadora Vidal ofreció 400 colchones para Mar del Plata y ofreció algo así como 1.000 kilos de comida. Solamente con Abrazo Ciudadano y la Casa de Enfrente se juntaron 500 kilos de comida, ¿sí? Y hay otras 33 organizaciones de Frente para la Victoria de Mar del Plata, así que multipliquemos esos 500 kilos de comida y comparémoslos con los 1.000 kilos que mandó la gobernadora Vidal. Pero como recorriste los barrios de Mar del Plata y te trasladaste por la ciudad con todos sus padecimientos, con todos los problemas en las inundaciones, te queremos hacer un regalo. El contacto con un colega, que lo ves arduamente, lo ves todos los días, pero este contacto me parece que es un regalo especial. Gracias a la producción del programa de Víctor Hugo Morales, que siempre está con nosotros, que es el padrino de este programa, que presenta este programa, podemos saludar al diputado Máximo Kirchner. Un gusto, esto es Abrazo Ciudadano. Máximo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vito? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Silvia, Matías, compañera? Está recorriendo Mar del Plata. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, un gusto saludarte y gracias fundamentalmente por estar junto a nosotros en estos días tan difíciles para Mar del Plata, por todo lo que se padeció. Insisto, por el Estado ausente, pero con la militancia siempre presente, Máximo. Mirá, uno no solo que está sucediendo en Mar del Plata, sino también en Comodoro Rivadavia o en general la Madrid en Tucumán o en diferentes lugares, cuando este tipo de fenómenos climáticos se desatan es muchas veces cuando la necesidad y la presencia del Estado es más necesaria que nunca, ¿no? Uh-huh. Y lo que siempre termina surgiendo, apareciendo también es la solidaridad de muchos y también de aquellos que se organizan, trabajan y militan políticamente en diversos espacios para estar al lado de la gente, y la verdad que nosotros como espacio y durante también los años de gobierno, anteriores 12 años, ante estas tragedias siempre la respuesta
de la militancia era acompañada también por una fuerte presencia del Estado, como sucedió en La Plata. Hoy el Estado en plena retirada, la verdad que deja un lugar que quizás sea imposible de subsanar entero por la militancia, pero lo hace de manera organizada y con un tesón y un temple que es admirable, que es ir a ayudar al otro, incluso hasta cuando se la está pasando mal la misma persona que está organizando la ayuda, ¿no? Y esto lo pudimos ver en Emilia, lo podemos ver en Mar del Plata, lo podemos ver en diferentes lugares, en el mismo Comodoro, y sinceramente a uno le emociona porque esto es parte también de los 12 años, ¿no? El nivel de conciencia y organización de un pueblo que se organiza en función del otro es un avance muy grande como sociedad. No solo son avances poder asfaltar una ruta o los cordones cunetas en un barrio, también es un gran avance como sociedad ser mejores, poder ser mejores y desafiarnos a ser mejores todos los días. Bueno, a vos te habrá contado qué es Abrazo Ciudadano, la gente, la producción de Víctor Hugo y la compañera que tenés al lado tuyo todos los días. Esto no es solo un programa de radio, sino ante todo un espacio de militancia que nació hace un año, y dentro de ese festejo de cumpleaños tenemos esta charla contigo. Pero está la coyuntura y de eso estamos hablando. Y como no pudiste tenerla en estas horas porque está en Mar del Plata recorriendo los barrios y acompañando a las familias de Mar del Plata, podés arreglar con Fernanda las cosas que habitualmente hacen en la cámara, ¿no? La podés saludar. Es una gran discusión que van a hacer. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo Bien, va bien. el laburo? Bien, muy bien. Hoy estuvimos en muchos barrios, ayer en los centros de evacuados, así que caminando mucho y bien y cerca de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Uh-huh. Máximo Silvio Chumilla te saluda. Me gustaría hacerte una pregunta que es la que también nos preocupa mucho y es a nivel nacional, el conflicto docente y los docentes, personas, seres humanos, están sufriendo en este momento situaciones de mucha represión, de mucha angustia. Me gustaría una reflexión tuya puntualmente sobre eso. Vamos a retroceder un poquito en el tiempo. Durante el gobierno de Cristina también hubo paros y largos algunos, hubo conflictividad con el sector, se discutía salarios, pero se discutía salarios también en un contexto de país muy diferente a este. No solo era una cuestión del Estado cuando discutía con los docentes el salario, sino también todo aquello donde el Estado necesitaba estar presente. Hoy el Estado, que se ha retirado de estos lugares, como decíamos antes, le niega la posibilidad de discutir paritarias directamente al sector docente. Pero la peor parte no solo es esa, sino también el proceso de estigmatización, de satanización, incluso de amenazas a los mismos dirigentes sindicales, o en hechos profundamente desagradables como los que sucedieron el domingo a la noche bajo intensa lluvia frente al Congreso en la Ciudad de Buenos Aires. Creo que este gobierno está encontrando como respuesta a todo ataques virtuales, por llamarlo de alguna manera, que salen en las redes, feroces, sin sentido, que atacan y lesionan no solo al dirigente, sino también a los seres queridos de esas personas que deciden y son elegidos aparte para representar a los trabajadores del sector. A mí, si uno lo viera de una manera un poco más descarnada, me parece que es una mirada que tiene el gobierno sobre la cultura, sobre la educación, sobre la ciencia. Hay un total desprecio por todo aquello que también, como te decía antes, hace una sociedad mejor y que se quiera superar. No lo veo ensimismado con estas cuestiones y cierto desprecio e interés. Una persona, un presidente que dice que alguien cae en la escuela pública, la verdad que debería replantearse y debería no, a veces uno se mira. Yo me acuerdo cuando Cristina le llamó Yuyo a la soja. Y se armó un tremendo escándalo en todos lados porque le había dicho Yuyo a la soja, que era una planta. Pero bueno, parecía un sacrilegio que había cometido Cristina en aquel momento. Y los medios de comunicación masivos cargaron sobre la figura de Cristina, que como le decía Yuyo, y un montón de cosas. Y cuando uno escucha a un presidente decirle a los chicos, porque se lo está diciendo a los chicos, usted imagínese cualquier estudiante, cualquier pibe que está escuchando la radio o la televisión y escucha al presidente decir que él cayó en la escuela pública, ¿cómo se siente? ¿Y cómo se siente ese chico cuando ve aparte que no hay ni una sola política que, de ser cierto lo que dice el presidente, ayudara a que eso no fuera así? Entonces creo que hasta el mismo mensaje hay una gran contradicción y desprecio por el alumnado
por los padres, los alumnos, por los estudiantes y por todos aquellos que la ayudan todos los días para sacar adelante situaciones a veces muy difíciles que salen en las escuelas públicas, y muchas que nosotros habíamos ayudado a morigerar, como eran los comedores en las escuelas y un montón de situaciones que no deberían suceder en los colegios y que están volviendo a suceder. Entonces creo que debería tener más humildad y más comprensión a referirse al trabajador docente, a los estudiantes y a la comunidad educativa en general, ¿no? Pero bueno. Máximo, te saluda Matías Lescano. Me imagino que una de las funciones más importantes, digamos, objetivos principales es que ustedes deben concientizar a la gente de lo importante que son las elecciones este año, porque hay muchas cosas que solamente se puede poner un freno desde el Congreso. El otro día, el sábado, teníamos una charla acá con Alicia Castro, que hablaba de temas de soberanía, hablaba del tema de Malvinas, de las cosas que está haciendo este gobierno, y Fernanda Raberta, que estaba ahí en la charla, decía, bueno, las cosas que hicieron, las presentaciones que hicieron los diputados de Frente para la Victoria, pero bueno, hace falta, digamos, llevar diputados y senadores que defiendan la soberanía. Digo, para eso también es importante las elecciones de este año. Mira, las elecciones son importantes obviamente por estos temas, también son importantes para demostrar si se comparte o no el rumbo de las políticas económicas, sociales, actuales. Creo que la sociedad va a poder expresar si se siente representado o no por este tipo de políticas, si se siente representado o no por este tipo de expresiones que suele tener el presidente, ¿no? Como puede ser caer en la escuela pública, que los trabajadores ponen palos en la rueda, que los que van a determinado acto lo hacen por un choripán y por la Coca-Cola. Creo que va a tener un montón de elementos la sociedad para emitir su voto, y aparte espero que lo haga positivamente y no caiga tampoco en los facilismos de todos los políticos son iguales, porque creo que estos 2 años demostraron que no es así, que se puede tener un país diferente y construir un país diferente, que no significa que no sucedan problemas, que muchas veces no todo sea como se quiere, pero creo que la sociedad hoy sí tienen claro que hay 2 modelos de país diferentes, y que esto de que no hay plan A, que no hay plan B, según el presidente, sí hay plan B y hay otros planes también en muchos rubros como para mejorar el país. Entonces creo que la sociedad tiene que estar muy bien informada, creo que tiene que ser muy crítica a la información que recibe, porque aparte creo que es un gran ejemplo que estamos viendo los argentinos, como una minoría poderosa económica, muy concentrado, muy pocos, generan mayorías mediáticas. Estas construcciones y mayorías mediáticas después tienen, por decirlo de alguna manera, este transcurso de los hechos de un gobierno que empieza a ir en contra de todo lo que prometió. Esa mayoría mediática se empieza a enflaquecer, y creo que el problema que están sintiendo ahora y que por lo menos por lo que uno observa después del mes de marzo y las protestas masivas y las manifestaciones masivas en todo el país, tienen que ver con que, bueno, que un día la realidad llega y se termina la televisión y los avisos publicitarios, los eslóganes y los hashtags, ¿no? Y empieza la realidad y la sociedad necesita respuestas porque le prometieron que iba a vivir mejor. Incluso hoy cuando uno escuchaba o leía el texto en realidad de renuncia del segundo del Ministerio de Aranguren, aparte un ministerio que ha volcado y blandido sobre la sociedad un tarifazo terrible sobre las espaldas de los más humildes, de los trabajadores, renuncia al segundo diciendo que no está de acuerdo con las políticas que se están llevando adelante, que se deciden extramuros esas políticas, y califica de autoritario y de no saber trabajar en conjunto al actual ministro que desató un tarifazo terrible sobre toda la sociedad. Entonces creo que el nivel de improvisación que hay en el gobierno, del poder concentrado dentro del mismo gobierno, ¿no? Donde, y dicho por el propio presidente, no hay 3 personas que concentran todo el poder, como son Marcos Peña, Lopetegui y Quintana, y el resto está de decorado. Sinceramente creo que no anuncia nada bueno. Eso uno espera siempre, y esta vez ya de manera de mi optimismo que suelo tener, que puedan recapacitar y encontrar el rumbo, porque hay 42 millones de argentinos que esperan por lo menos que no le compliquen la vida, no que se la solucionen, pero que no se la compliquen como se la están complicando todos los días, dando uso a un manual de excusas que parece inagotable a esta altura. Hola Máximo, Esteban Sorbeta te saluda. Volviendo nuevamente al tema de los inundados, la pregunta obligada, ¿dónde está el rabino Berman? El secretario, mira, está rezando. La verdad que en La Pampa también, con mi sueño pudimos ver lo que fueron los incendios en La Pampa y las respuestas que dio, incluso echando la culpa a la misma gente que
a la que se le habían incendiado los campos y muerto miles de animales, incluso le echó la culpa a los pampeanos de cómo votaban. La verdad que no sé, que nadie sabe muy bien dónde está. Eso es lo cierto, digamos. No creo que después lo de La Pampa bajó el perfil deliberadamente y también tiene otra vez con lo mismo que hablaba antes. Es el nivel de improvisación a la hora de nombrar un funcionario. Bueno, El nivel de improvisación que es llamativo para alguien que se dice tener el mejor equipo y que se preparó para esto. Y la verdad que el formato de oposición que tuvieron durante los años anteriores era de un nivel de soberbia que todo se resolvía con tomar una decisión o con levantar un teléfono, y hoy lo que hacen todos los días, la mayoría del día, es pedir disculpas. Y creo que ese nivel de soberbia que tuvieron como oposición, incluso no aprobando el presupuesto en el año 2010 y dejando a la presidenta de todos los argentinos sin presupuesto, o el 82% móvil sin decir cómo se iba a financiar, que la presidenta tuvo que vetar, creo que han tenido un nivel de irresponsabilidad que, bueno, que ahora vuelve a traslucirse apagados los fuegos artificiales de los medios de comunicación cuando gobiernan. Esto es así, un presidente que a nuestro entender, a nuestro humilde entender, carece de comprensión de política internacional. Esto lo pudimos ver cuando eligió a Clinton, cuando dijo que íbamos a ir hacia el Tratado del Pacífico y el mismo en Estados Unidos se salió del Tratado del Pacífico luego de la victoria de Trump. Y así en diferentes cuestiones. Tiene un desconocimiento a veces muy grande de algunas cuestiones que en un mundo moderno como el de hoy un presidente no puede poseer. O sea, realmente debería poseer conocimiento sobre política internacional, debería conocer su país, debería conocer más a los argentinos y no preocuparse por simular viajes en colectivo. A nadie le va a cambiar la vida si él viajó en colectivo una vez. Pero si uno empieza a ver que tiene quien conduce los destinos de 42 millones de argentinos, sin saber por qué, cree que es bueno simular un viaje en colectivo, creo que de ahí para arriba tenemos que replantearnos unas cuantas cosas. Bueno, Esteban se fue al nivel nacional con Berman, pero te hacemos volver a nuestra aldea, a Mar del Plata, y acá tenemos Muy linda aldea, con playa. Sí, pero inundada en los últimos días, y la secretaria de Desarrollo Social se fue de vacaciones a Brasil el fin de semana. Y esto pasó con la gobernadora Vidal cuando se fue a México también. Es decir, esto no es solo el rabino Berman, parece que ocurre en todos los niveles, ¿no? Mirá, yo me acuerdo siempre de estos episodios, cómo criticaron a Daniel Scioli allá por el 2015, cuando luego de la elección viajó a Italia y le cayeron arriba por el tema de las inundaciones en ese momento en el interior de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que fue dirigido, fue contra él, ustedes lo deben recordar. Y uno ve después cómo tratan a la gobernadora cuando no estaba presente en los hechos. Y mire, yo creo que tendría que haber vuelto, ¿no? Se puede ir de vacaciones. Sí, pero puede volver. Pero puede, exactamente. Yo no soy de los que critica ese tipo de situaciones y después hace otra. Yo creo que, y lo he conocido y lo he visto tanto a Néstor como ser gobernador, yo lo he visto volver de vacaciones. Y por temas mucho menores, y por temas mucho menores. O no irse prácticamente cuando asumió como gobernador en Santa Cruz, o me acuerdo de enero del 2004, diciembre del 2003. Bueno, son personas diferentes, ¿no? Y creo que en realidad lo que pasa es el nivel también de desapego con la realidad. A mí, vuelvo con lo mismo, se pueden ir, el problema es que no vuelvan. Claro. Esto es, a veces porque todo por ahí tenemos la tendencia a caer, bueno, pero puede volver la persona y después retomarlas o encontrar un momento, porque la función pública también tiene eso, ¿no? Tiene un nivel de exigencia muy, pero muy diferente a lo que es la exigencia en el nivel privado. Y esto muchas veces la sociedad, que tiende a idealizar a través de la permanente bombardeo mediático, ¿no? Pero si le fue bien a la parte privada y le va a ir bien a la parte pública, eso es una gran mentira. Son dos mundos absolutamente diferentes. La cuestión es que no volvió... Porque tenés a cargo 600.000 personas y llueve, por ejemplo, como en Mar del Plata. Claro. La cuestión es que no volvió, y mientras tanto Fernanda pateaba los barrios y los militantes pateaban los barrios, y quien tenía que estar a cargo de la dependencia no estaba, y los empleados mismos de la dependencia estaban desolados, sin funcionarios a cargo, mientras estaba inundando Mar del Plata, ¿no? Eso es la conducción. El ejecutivo, si no está
el secretario puede estar el subsecretario, puede hacerse cargo otra persona. Eso tiene que estar muy relacionado con la decisión y también con el nivel de exigencia que uno se autoimpone y que también la sociedad debe aprender a imponer. Yo creo que una de las cuestiones a futuro que la sociedad va a tener que evaluar muy bien de cara, como preguntaba antes tu compañero también, a las elecciones que vienen, es el tema de no bajar la vara, de no bajar el nivel de exigencia. Uno nota que el nivel de exigencia para con el anterior gobierno era mucho más alto que para con este. Que con este hay cierta condescendencia, que creo que también nace del discurso del sentido común que promueven los medios, pero creo que si la sociedad se pone las pilas sin cara y va a saber, creo, marcarle bien los puntos a un gobierno, porque es lo que las sociedades hacen y deben actuar de manera responsable. Y obviamente cuando pasa eso, bueno, sí, los compañeros como Fernanda, como haber estado Marina, Santoro, Marcos Rodríguez, Daniel, todos han caminado, ustedes mismos han caminado Mar del Plata, han juntado con mucho esfuerzo, por lo que pude ir viendo, las donaciones para por lo menos darle una mano a aquel que piensa que está olvidado, ¿no? Que está a la vera del camino y que nadie lo ve. No hay nada peor para alguien que sentirse invisible, ¿no? Y mucho más ante este tipo de tragedias que muchas veces se llevan un montón de recuerdos, de fotos, de diferentes cosas en las casas de las personas, ¿no? Que son momentos, la verdad que no... Son momentos y que muchas veces una mano solidaria los ayuda a pasar de mejor manera. A propósito, Máximo, Silvia seguramente tiene otra pregunta a nivel nacional, pero para no sacarte de la aldea justamente, y como vemos tu nivel de conocimiento de quiénes son los dirigentes en Mar del Plata, aquí hubo un armado durante 16 meses, durante los 16 meses del neoliberalismo, de 34 organizaciones del Frente para la Victoria de Mar del Plata, que motorizó y encabezó tu compañera Fernanda Araberta. ¿Cómo ves ese movimiento, ese armado? Sobre todo por esto que nos pidió la presidenta, que seamos todos dirigentes y que formemos una nueva mayoría. Estamos cumpliendo en Mar del Plata con ese mandato. ¿Cómo lo ves? Los empoderados. Claro, claro. Mirá, el proceso en Mar del Plata es algo que con los compañeros seguimos muy de cerca, que nos entusiasma, porque creo que lo que tenemos que evitar bajo todo punto de vista son las divisiones menores y tenemos que tratar de construir una mayoría realmente inteligente, trabajadora y que tenga un horizonte claro en lo que quiere y debe representar, y que se atreva a representar. Muchas veces, a la hora de ejercer la representación de los diferentes sectores de nuestra sociedad, puede surgir en algunos dirigentes el miedo, porque representar mayorías también implica enfrentar ciertas minorías poderosas que siempre hay en todos los lugares. Y creo que dar esa pelea es algo que como militante político, aquel que gusta, que entiende, que se apasiona y que sabe que es una herramienta de transformación única de la actividad política, no puede dejar de dar el presente. Y el proceso en Mar del Plata, como en tantos otros lugares, y en particular el de la aldea, como le decís vos, creo que es interesantísimo, creo que crece y creo que va creciendo, creo que aparte el devenir de los propios días y las acciones de gobierno fortalece aquello que en principio era como casi un grito en el desierto, como aquel libro de Víctor Hugo. Creo que empieza a ser más escuchado, creo que hay que abrir el debate, creo que hay que sumar mucho más, creo que hay que abrir el debate a la sociedad, creo que hay que invitarla a participar. Sé que la ciudad de Mar del Plata por ahí ha tenido, bueno, última elección se vio como eligió, pero bueno, también tiene que así como los militantes y los dirigentes se dan oportunidad de escuchar a la sociedad entera, creo que la sociedad también tiene que dar oportunidad a las diferentes fuerzas políticas de poder gobernar la ciudad, de poder construir una ciudad diferente, un país diferente, una provincia diferente. Creo que debe alejarse un poco de la mediocridad de los medios, acercarse más a explorar en su propio barrio, en su propia comunidad, porque la va a llenar de esperanza en momentos como estos que cuando se entran a desatar este tipo de crisis económicas o tragedias climáticas tienden a que la gente se deprima, se sienta mal, se sienta sola o que el futuro es una cuestión casi utópica o difícil de concretar. Entonces creo que ¿sí? Sí, creo interpretar en alguna de tus palabras, Máximo, porque Mar del Plata es el segundo distrito en cantidad de habitantes en la provincia de Buenos Aires,
Creo interpretar en tus palabras que llegó el momento, que es la necesidad de quizá una boleta propia del Frente para la Victoria, como debe ser en Mar del Plata, ¿no? Seguramente el Frente para la Victoria va a tener boleta propia en Mar del Plata y en un montón de lugares más de la provincia, en el país. En todos los lugares va a presentar, obviamente, sus candidatos, que se discutirá, se debatirá, se entrará a encontrar la mejor síntesis para la coyuntura, que eso es importante, saber tener una buena lectura, y también hacia futuro, más allá de la coyuntura electoral, que tengan la fiabilidad y la confiabilidad de poder representar y llevar adelante para aquellos que fueron votados y no defeccionen después, como suele pasar muchas veces y lamentablemente en la política, ¿no? Donde empiezan a armarse monobloques y van de un bloque para otro y van de un lado y sin sentido, ¿no? Sin siquiera una argumentación seria o biológica, sino por el solo hecho me voy a este lugar porque la encuesta dice esta cosa, y si no me voy para otro lado porque la encuesta dice lo otro. Y la verdad que nosotros estamos en otra situación, en otra búsqueda. Es mucho más profunda y mucho más de consolidación, no solo de lo que fueron en el espíritu de estos 12 años, sino de una historia que en Argentina es larga, ¿no? Que es la búsqueda de un proyecto propio del país, que tenga una identidad propia, que pueda interconectarse con el mundo, con la globalización, pero de una identidad propia desde su propio interés, y no de intereses que le son totalmente ajenos a su pueblo y a sus ciudadanos. Entonces, bueno, creo que... Sí. No, que la compañera me va a retar, pero la compañera Fernanda, quiero decir, tu compañera, me va a retar, pero ¿no la prestarías un ratito para dar esa pelea a Mar del Plata, no? Pero obviamente, ¿cómo vamos a prestar? Ella tiene por decidir y obviamente usted imagina que para nosotros en la Cámara de Diputados es una pieza muy importante, ¿no? Entre todos los compañeros también y muchísimos más que hay, y la verdad que ha hecho un gran trabajo, no solo por Mar del Plata, con el tema del ex-EMSA, con los feriados puente, con el Medula Ósea, sino que también creo que hay que entender que más allá del trabajo que se puede hacer siempre por la ciudad de cada uno, la provincia de cada uno, que representa, también hay una pelea que nos contiene a todos, que es la pelea por el país en líneas generales. Máximo, nosotros creemos que Fernanda es brillante, sin duda. Qué vergüenza. También sabemos que Mar del Plata ha cambiado mucho. En estos meses Mar del Plata se ha dado cuenta, nosotros que no somos optimistas porque sí, nos damos cuenta en las marchas, nos damos cuenta en las redes sociales, cómo la ciudadanía se fue notando que la habían engañado. Como decía Cristina, los están engañando. Pero justamente hablando de Cristina, es la que tiene los mayores índices de aceptación. La pregunta es, ¿con quién iría Cristina y hasta cuál es el límite del Frente para la Victoria? Fue demasiado lejos, Silvia, ¿eh? Y bueno, ya que estoy, yo pregunto. Para terminar, pero primero te voy a responder a otra. El laburo que están haciendo, que hace Fernanda con los compañeros que antes nombré, en particular de tracciones, es muy importante. Eso que quede siempre muy claro, porque uno lo nota, y como decía recién Silvia, también uno observa el crecimiento que hay en muchos lugares a partir también de esta suerte de desengaño que se va dando paulatinamente en la sociedad respecto, ¿no?, de las promesas incumplidas del partido de gobierno. Cierto es también que cuáles son los márgenes de Cristina. Mira, yo si querés después te paso el teléfono, no sé si... Dale. Mira que te voy a decir que no. Después lo dejo en producción el teléfono. Bueno, no solo el teléfono, Máximo, no solo el teléfono. Nos tenés que mandar un saludo de tu mamá para el cumpleaños de Abrazo Ciudadano, y vos mismo al aire tenés que decirnos ahora qué decís del año que cumple Abrazo Ciudadano Mar del Plata. Porque el 13 de abril, en Comodoro Pi, Cristina habló de armar un frente ciudadano, y 5 días después nosotros nos estábamos reuniendo y fundamos Abrazo Ciudadano Mar del Plata. Que, bueno, de eso se trata, ¿no? De tomar la iniciativa, de organizarse. A mí me llena, si vos me decís, en lo particular, como militante y como compañero, y que tengo mucho conocimiento del laburo que llevan adelante todos los días, a mí me llena de ganas. La verdad que inflan el techo a un montón de compañeros y obviamente un montón de vecinos de
meterle para adelante, ¿no? Porque muchas veces cuando uno el año pasado podía, incluso antes del 13 de abril, ¿no? Cuando decía, bueno, van a movilizar, y de repente cuando vieron la cantidad de gente que se había dado cita en Comodoro Pi, ni ellos mismos lo podían comprender y entender lo que sucede. Y creo que no pueden comprender lo que sucede porque desconocen al pueblo que gobiernan. Y lo que ustedes están haciendo y demostrando es no solo relacionado con niveles de resistencia lógicos a un modelo neoliberal de estas características que implican consecuencias nefastas para la mayoría de los argentinos y mucho más para los más débiles, trabajadores y para aquellos que están en la informalidad, sino que hay una cuestión de asumir la representación de aquello que dijo Cristina también el 9 de diciembre en la Plaza de Mayo, que para mí es un discurso que todos deberíamos escuchar cada tanto, se pertenezca y se piense como se piense a cada fuerza política, porque es un discurso que son 43 minutos, creo más o menos, yo cada tanto lo escucho, que me parece de una lucidez extrema, porque no solo hay una referencia a aquello hecho, sino que hay una referencia y lo que lleva la mayor parte de ese discurso sobre lo que vendrá. Y sobre el anuncio de lo que vendrá. Y creo que eso marca también la lucidez de un dirigente político, que es muy importante, no solo poder contar lo que hace, sino también poder analizar lo que viene, y de la manera más correcta posible y con el menor margen de error posible. Entonces creo que lo que ustedes están haciendo y lo que hacen, a mí me encanta, ¿no? Es que florezcan mil flores siempre que sucede, porque es lo que conforma las futuras victorias del pueblo, que conforman a dirigentes que no salgan de probetas industriales de los medios de comunicación insensibles ante los problemas de la gente, sino que hay muchas posibilidades siempre, muchas más, de que alguien que provenga de la militancia social, cultural, política, que conozca sus barrios, que conozca a su gente, tenga el grado de sensibilidad e inteligencia necesario cuando gobierna para llevar calidad de vida a su gente, que alguien que desconoce y piensa que las cuestiones son dar órdenes solamente. Es una cuestión muy diferente gobernar a dar órdenes. Bueno, Silvia, quería ir hacia lo que te voy a preguntar yo, porque somos periodistas militantes, no hay problema, somos periodistas militantes, porque algunos lo demonizan eso, somos periodistas militantes, pero antes que nada somos periodistas, ¿sí? Y entonces te tengo que preguntar, primero, tengo dos preguntas sobre Cristina. Primero, ¿va a ser candidata Cristina? Es la pregunta que el periodista obligadamente tiene que hacer. Está bien. Es una pregunta que yo no te puedo responder. Ya, Cristina sí tuvo algo me parece que es altamente rescatable, que es que dijo que no se retiraba de la política. Generalmente, yo he escuchado en los últimos años, por lo menos 15 años, cantidad de gente que se retiró y volvió, 23 veces han dicho que sí iban y vuelven. Cristina, como militante política desde muy jovencita, se asumió de esa manera y nunca dijo que se retiró, así que sí creo que sigue siempre permanentemente en la actividad política y lo demuestra. Habla con muchísimos dirigentes, pero no solo del ámbito político, sino que recibe científicos, gente que la va a ver, gente que por ahí no tiene ni una unidad básica y se acerca al Patre y puede hablar con Cristina, y creo que es alguien que tiene y conoce muy bien el pulso de su sociedad, así que para nosotros, más allá de la eventual candidatura, es esencial su participación y su mirada, ¿no? Como te dije antes, la del 9 de diciembre, es esencial. Creo que muchas veces después están las ansiedades, obviamente, de cara a una elección, pero creo que si algo separa en términos de calidad política, institucional a Cristina por ejemplo, el actual presidente, es la mirada estratégica, la formación política, la formación histórica, cultural e intelectual que tiene, y creo que eso no puede ser desaprovechado por nadie. Tener en el país una presidenta que estuvo 8 años aparte, por ejemplo, el grupo Clarín se dedicó a atacarla permanentemente durante 8 años, y hoy sigue, vamos a cumplir que una década dentro de poco de las tapas de Clarín en contra de Cristina, y mantiene los niveles de aceptación que mantiene a pesar del fuego mediático. Creo que es algo para destacar, y que también hace que aquellos que creemos que vale la pena dar la pelea digan lo que te digan. Fortalece los espacios de independencia que debe tener la política respecto a los poderes.
económicos. La otra pregunta para poder representar a la gente. La otra pregunta que te iba a hacer sobre Cristina es que siempre habla o habló varias veces de la construcción de una nueva mayoría. Escuché hace muy pocos días en AM750 a Alberto Fernández diciendo que si Cristina tenía un nivel de aceptación de voto de 35%, el peronismo no podía prescindir de Cristina. ¿Cuáles son los límites de esa nueva mayoría, Máximo? Bueno, estuvo muy inteligente Alberto, veo. ¿Cuáles son los límites? Mirá, creo que, vuelvo con lo que dije antes, creo que los límites los pone la gente, como se los puso al triunvirato el 7 de marzo en la marcha de los trabajadores. Creo que esta organización, que hoy cumple un año, que están contentos y todo, también tiene que ver con eso que sucedió el 7 de marzo, ¿no? Donde más de 300.000 trabajadores movilizados y tantos otros que habrán ido por la propia dieron cuenta de que querían ir al paro. Cuando los dirigentes, desconozco los motivos, decían que no. Y se produjo un diálogo muy interesante entre quienes estaban arriba de la tarima y aquellos que habían asistido al acto, ¿no? Y el reclamo de aquel que va al acto, que confía en sus dirigencias, pero que también le exige a sus dirigentes. Y creo que los márgenes de un proceso y un proyecto político lo va a poner la sociedad, y creo que aparte lo necesitamos porque reduce nuestro margen de error. Creo que las tempranas defecciones que hubo apenas asumió Macri de muchos legisladores, incluso de casos muy particulares como fue el ex titular del ANSES, muy jovencito, decidió dejar el proyecto político que lo había llevado ahí, y principalmente a la sociedad que lo había votado en función de representar sus intereses, abandonarlo y acompañar cuestiones como fue el tema de los fondos buitres, ¿no? Totalmente y diametralmente opuestas a la que podía estar diciendo 2 semanas antes, 2 meses antes, 3 años antes o cuando quisieran tomarlo. Creo que también nosotros ahí necesitamos de la participación y la exigencia de la sociedad respecto de cuáles deben ser la composición del espacio y proyecto político, y en particular ahora culturalmente ya con las candidaturas, pero creo que es mucho más importante en cuanto al proyecto de país y contenido. Nosotros tenemos que mirar muy bien todo lo que hicimos y construir lo que viene, y eso es hiper necesario para todos nosotros, y creo que también es necesario para la sociedad que sea cada vez más rico, más consistente el debate en cuanto a qué clase de país se quiere vivir, qué clase de provincia se quiere tener, qué clase de ciudad se quiere tener también. Máximo, hablemos un poco de economía. Estamos bastante al horno, por lo que veo. Le están preguntando en este momento en un medio oficialista como TN al presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, si arranca la economía, así que imagínate cómo estamos, y está tratando de explicar la cuadratura del círculo, de cómo sacar un crédito hipotecario. Pero bueno, más allá de eso, ¿cómo se sostiene en este momento un proyecto de país cuando las commodities están bajando? El precio del petróleo, las agroexportaciones. Estamos en un momento económico muy difícil. Mirá, creo que la economía tiene varios espacios, varias dimensiones, ¿no? Hay niveles más macro y niveles más micro, más chiquitos que hacen en el día a día de una sociedad. Cuando vos descargás un violento tarifazo sobre la sociedad, como aparte un tarifazo interminable, ¿no? Un tarifazo que empezó y no termina nunca más, que siempre viene teniendo actualizaciones, que recordemos que ahora te podrán decir es el 40, 60, 70, pero va sobre el 500 o el 400 anterior, y así no se va engrosando cada vez más. Yo creo que para la sociedad y para el trabajador, y para que todo el día trata de ver cómo se las arregla para llegar a fin de mes, es una economía muy compleja y muy difícil, y que creo que en el tiempo va a ser muy difícil que las expectativas que hoy pueda mantener producto también de esta suerte de cortina de hierro mediática que hay, las pueda satisfacer. A uno le gustaría que fuera totalmente al revés, y no quita que siempre durante un gobierno pueda haber mejores y peores momentos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo durante el 2008-2009, luego de la crisis de la subprime en Estados Unidos, y no un sistema financiero internacional que se caía sobre sí mismo, el impacto que tenía en la Argentina.
y las medidas económicas que se tomaron durante esos momentos fueron todas anticíclicas, ¿no? Como para tratar de sacar a la gente de una caída del consumo que se daba por una crisis económica generada en otra parte del planeta, y se logró hacer, ¿no? Con el acompañamiento, por ejemplo, de la conducción en ese momento de la CGT y de los trabajadores, obviamente. Ese año no se actualizó el mínimo imponible, pero al mismo tiempo el gobierno, tras el gesto de la CGT, puso en marcha los repro. La Argentina llegó a tener en un momento más de 450.000 repro. El repro, para quien no lo sabe, era el complemento del salario para tratar de que el trabajador no perdiera el vínculo laboral con la patronal, ¿no? Que nosotros veníamos, aparte de la historia de desocupación, era muy importante no volver a caer en eso, porque la Argentina había caído ante eso, se había incendiado en el 2001 con altísimos índices de desocupación, que usted aparte lo viven siempre. Mar del Plata es quizás una de las primeras ciudades, o la primera, en mostrar cuándo la desocupación empieza a arreciar. Quizás con Concordia, Entre Ríos, Bahía Blanca, un par de lugares más que uno siempre tiene y los mira, son los primeros lugares donde se empieza a sentir fuertemente el proceso de desempleo. Entonces creo que en esa situación es compleja. Después también tenés un endeudamiento masivo que realmente que facilita la fuga de divisas o el dólar turista. Hay altos vencimientos de deuda casi a fin de año de los perfiles de deuda. No tengo el número preciso, pero después si puedo se los mando para que lo tengan como información. Todo aquello que se esperaba no sucede. Es verdad que caen los precios de los commodities, como pasó también con la soja en las últimas semanas, y eso hace que cuando vos tratás y primarizás la economía como lo está haciendo este gobierno, bueno, empezás a hacer rehenes de estas cosas. Vos dejás al costado la industria, vemos lo que pasa con la industria textil o con diferentes ramas de la industria, de la producción. Entonces creo que es casi un final, creo que es un final anunciado. Vos tenés 52.000 millones de dólares, creo, en reservas, hoy por hoy, ¿no? Si no me equivoco, estaba leyendo temprano esa noticia, pero no ves que la economía se mueva. Y si se mueve la economía, se va a mover en sectores muy determinados, que es la agroindustria, el sector financiero. Habrá que ver cómo se comporta el sector energético y en menor medida la construcción. Pero salvo la construcción, los otros lugares no son de generación masiva de empleo. Y lo que necesita la gente es empleo y un fuerte consumo interno. Entonces esta famosa lluvia de inversiones que nunca llegó, que iba a venir, hoy encuentra pocos motivos para venir, porque en dólares, si bien el intento con la devaluación primaria de Pratt Gay fue abaratar el salario en dólares del trabajador, se ha ido recuperando lentamente, pero no se recupera en pesos porque hubo dos devaluaciones al mismo tiempo. Hubo una devaluación de la moneda, el dólar, y otra en pesos, y la de pesos fue muchísimo más alta. Entonces, sin consumo interno y sin competitividad, según ellos, la competitividad según el gobierno, no según la visión que tenemos nosotros, sin esas dos herramientas y con tasas positivas en dólares que rondan los 24 o 26 puntos, ahora volvió otra vez a actualizar la tasa de referencia, la volvieron a subir las LEVAC para tratar de secar la playa y con eso contener el proceso de inflación, que decían que se resolvía de un día para otro. Entonces, la verdad que es una situación muy compleja, y lo que uno nota también es un nivel de, primero, este choque que hay entre González Fraga y Sturzenegger, que hubo entre Pratt Gay, que salió eyectado con Quintana y los demás, y terminan poniendo de ministro de Economía a Duhovne, ¿no? Y creo que eso habla a las claras de dónde estamos parados y los recaudos que deberá tomar la sociedad de cara a lo que viene. Uno quisiera, la verdad que tenían todo para hacer, tenían un país que estaba con un muy bajo nivel de endeudamiento, bajísimo, y esto habla a las claras aparte del proyecto que nosotros encarnamos. Ese bajo nivel de endeudamiento tenía que ver también con una administración del Estado que no se pensaba en términos de espacio político propio, en términos personales, sino que tenía que ver con una Argentina desendeudada en el tiempo. Y creo que esta cuestión casi golosa con el endeudamiento que tiene el gobierno, de gula, tiene que ver con que no ven más allá de su propio mandato o muy corto tiempo. No es que están pensando un proyecto de país. Cuando vos endeudás el país de esta manera, lejos de estar pensando un proyecto tenés. Entonces no tenés lluvia de inversiones, no generás, se te cayó todo el mercado de consumo interno, al trabajador no le alcanza en pesos, le metés un tarifazo por la nuca, y vos pensás y querés que no se movilicen.
O sea, Una clase... es un realismo mágico, o sea, hacerle todo eso a una sociedad, que pensar que la sociedad mire por la tele lo que le está pasando y no salga a la calle, es realismo mágico. A mí, sinceramente, ese tipo de situaciones a todos los compañeros nos sorprende, pero también tiene que ver con un plan económico determinado para favorecer a minorías, y no les importa más que eso, y está visto. Bueno, una clase de economía de Máximo Kirchner y Fernanda Araberta dice siempre que la unidad se construye en la calle, ¿no? Y la unidad se construye contra este modelo neoliberal también, Fernanda, ¿no? Sí, se construye en la calle, se construye en cada uno de los espacios que tenemos para construir esa gran fuerza que necesitamos para que este gobierno cambie su rumbo. Yo creo que, como bien decía Matías, este es un año electoral. Este año electoral tenemos la posibilidad de demostrarle a este gobierno que este rumbo no es el rumbo correcto, que es un gobierno que cada una de las decisiones que toma son contra el pueblo, son contra las grandes mayorías, y me parece que este año tenemos la gran oportunidad de construir esa unidad para corregir el rumbo, y que después en esa unidad que vos decís que se construye en la calle, que se construye discutiendo una ley, discutiendo una ordenanza, que se discute en una básica, que se discute en cada uno de los lugares donde nos tenemos que abrazar quienes pensamos iguales, quienes pensamos y compartimos nuestra manera de amar, como decimos siempre, de amar al proyecto político, de amar a nuestros compañeros, de amar a los que menos tienen. Bueno, esa unidad que es la unidad de las ideas, que es la unidad en las convicciones, que es en la unidad del país que soñamos, en la unidad... El compañero Máximo Kirchner dice que no pensemos la gran cuestión programática mundial, sino que pensemos en 3 o 4 sueños que nos querramos proponer. Él dice 2 o 3 y yo digo 3 o 4 para... Y capaz que en la patria es el otro lo resumís, ¿no? Claro, en la patria es el otro, siempre. La patria es el otro, y en proponernos sueños que nos permitan pensar en utopías realizables, que nos permitan pensar en cosas que podemos construir y pensar en realidades que queremos compartir con el resto de nuestros compañeros. Me parece que ese es el desafío, me parece que Mar del Plata crece desde el pie, me parece que hemos logrado, junto a Brazos Ciudadanos y las otras 33 organizaciones que compartimos el Frente para la Victoria, construir ese sujeto colectivo que queremos que se exprese, que queremos que se visibilice, que queremos que tenga voz, que es un sujeto colectivo que trasciende los nombres, que trascienden las personas, que trascienden las organizaciones, pero sí tiene un norte común, que es que Mar del Plata tenga en su ciudad ese proyecto político que nos conmovió, que nos enamoró, que nos convocó a la política durante 12 años y medio en el gobierno de Néstor y Cristina. Esa es la oportunidad que tenemos desde Mar del Plata, los que creemos que Mar del Plata crece desde el pie, y los que creemos que nuestro proyecto político es el Frente para la Victoria, y los que creemos que no solo tenemos en el plano de las ideas mucho para decir, sino que aparte sabemos gestionar, tenemos cuadros, compañeros inteligentes, compañeros que pueden y han demostrado que son capaces no solo de prestar la ayuda necesaria cuando hay que caminar y patear un barrio como lo hicimos todos estos días, sino también cuando hay que pensar alguna cuestión programática para solucionar los problemas de nuestros vecinos, y solucionarlos desde la gestión y solucionarnos desde ideas nuevas, desde la inteligencia de pensar una gestión inclusiva, una gestión donde las ideas nos pongan en un lugar más moderno, con mayor capacidad de transformación. Bueno, ese es el desafío que tenemos los marplatenses, sobre todo los marplatenses kirchneristas, que estamos convencidos que podemos darle lo mejor a nuestra ciudad. ¿Viste que la necesitamos acá, Máximo? Es una tarea de lobby casi. No, tiene y allá también, claro. Sí, mira, le mete, ¿sabes cómo labura? La verdad que ella, que las demás compañeras y compañeros que trabajan en el bloque, en diferentes lugares, en la propia organización que militamos, que le mete mucha fuerza y mucha gana, ¿no? Y aparte nosotros ya con Cristina nos acostumbramos, aparte que es tiempo de mujeres, así que nosotros estamos ahí al pie del cañón y estamos siempre para acompañar, para poder fortalecer, porque en esto de 3, 4 sueños, Néstor dijo que venía a proponer un sueño, nosotros estamos un poco más ambiciosos, y hablamos, ¿no?, de salir este tema de las 20 verdades reveladas y todo este tipo de cosas, y ser más
más cercanos a nuestra propia gente y ver cuáles son esos 3, 4 sueños que creo que son aparte claros, que es tener trabajo, que es poder de vez en cuando poder irse de vacaciones, el acceso a la vivienda propia y creo que todas las políticas de estos 2 años fueron en ese sentido, a veces algunas con mayor grado de eficiencia y otras con menor grado de eficiencia, ¿no? En todo caso que sean 6, 7, 8 sueños. También, ¿por qué no? Bueno, Máximo, se nos fue 1 hora de programa de Abrazo Ciudadano. Matías tiene una última pregunta, pero yo al final no voy a dejar de preguntarte de fútbol, porque tu viejo era muy futbolero, pero vos me parece que estás empatado o le ganas un poquito, ¿eh? No, estamos iguales, me parece. Muy futbolero y fanático de Mar del Plata, eran eso. Muy bien. Mar del Plata. Mirá Máximo, vos. yo más que una pregunta, lo que quería era pedirte un recuerdo. Justamente recién lo nombraban a Néstor, y nosotros acá en Mar del Plata fuimos testigos de un momento, un hito de Néstor Kirchner, que fue en el 2005, Cumbre de las Américas. En la cara le dice a George Bush el Alcanó, junto con Hugo Chávez, con Lula da Silva. Y bueno, te quería pedir en estos últimos minutos también un recuerdo para Néstor. Oh, qué pregunta me haces. ¿Qué tipo de recuerdo? Y mirá, no sé, se me vienen miles a la cabeza, ¿no? Pero vos nombrás el AICA, ¿no? Es casi ver al Padre Uno convertirse en una especie de, como digo, ¿no? Plantarse así ante Estados Unidos, no sé, se me vienen mil recuerdos a la cabeza y la verdad que, mirá, tenía una cosa particular que no, ni uno de los peores momentos se daba por vencido, era de una voluntad inquebrantable. Y creo que, yo te lo digo, se los cuento porque es bueno, es una partecita de la historia. Yo me acuerdo por el año 2002, cuando recorría el país y volvía y nos sentábamos a conversar un rato, ¿no? Y por ahí uno miraba los diarios al otro día y miraba las encuestas y que se lo salía el Turco 24 puntos, Rodríguez a 20, Carrillo 19, López Murphy 18, y pasaban como allí, por ahí veías Néstor Kirchner 0,80, o 1, o 2, y yo lo veía y decía, mirá lo que está haciendo este hombre, y seguía, y la verdad que fue un ejemplo. Imagínate que una provincia tan chiquitita como Santa Cruz construir una victoria como la del 2003 y después un gobierno debilitado con el 22% de los votos y 25% de desocupación. Creo que es un ejemplo de que se puede, ¿no? En todos los ámbitos y órdenes de la vida, que se puede, que no hay imposibles y que tenés que perseguir esos sueños siempre, y aparte tenía muy claro lo que iba a hacer. Y creo que fue un gran presidente que tuvo aparte la virtud de dejar una gran presidenta. Uh-huh. Y eso fue vital. Creo que también tiene una mirada hacia el futuro, no sé qué pensaría que podría pasar o no, pero creo que cumplió para lo que fue votado, no hizo ninguna promesa, hizo más de lo que muchos imaginaron, en un contexto totalmente desfavorable, sin arrodillarse ante nadie. Creo que fue un gran presidente que no buscó excusas, que no habló, mirá la herencia que había recibido, ¿no? Uh-huh. Que recibía, y no buscó excusas, no actuó de manera caprichosa, no fue infantil, sino que hizo todo lo que tenía que hacer y puso su cuerpo a disposición y su vida a disposición de un compromiso que había asumido muy chico, ¿no? Cuando era muy joven allá, por los años 70, cuando empezó a militar. Así que recuerdo un montón de anécdotas, que te podría contar mil mirando Racing, diferentes cuestiones como la de recién que te conté, cuando uno lo veía que volvía y el tipo decía, no, hay que seguir, y nada, pero creo que la mejor anécdota o ejemplo es la voluntad. Una voluntad de hierro, a prueba de todo. Un cierre brillante, se está terminando el programa, no tenemos más minutos, pero bueno, sería frívolo preguntarte de fútbol, pero es un homenaje a Néstor también, por cómo quería Racing y cómo quería el fútbol. Primero, técnico de la selección en 10 segundos, ¿sí? Y en los otros 10 segundos, me tenés que hablar de la revolución que hizo tu padre con el fútbol para todos. No, técnico de la selección no voy a opinar porque la verdad que no lo estoy. Sé que se fue Bausa la otra vez, a mí Bausa sé que por ahí con toda la cantidad de jugadores que tienen todos pensaban que podía
jugar mejor, pero bueno, Bausa en los clubes no fue tan malo, ¿no? En la Liga de Quito, o en los diferentes, con San Lorenzo mismo, en los diferentes clubes que estuvo, demostró ser un técnico, por lo menos que fue capaz de sacar campeón equipos, pero bueno, el cambio de mando en AFA también calculo que aquellos que asumieron también por ahí tienen una visión diferente futbolística, así que hay que entenderlo de ese lugar. No sé quién irá, ni quién es el mejor, ni quiero opinar porque hay que estar muy metido en el tema y hay cuestiones muy particulares que tienen que ver con el día a día de la AFA, de la Argentina, que de armar un equipo que la verdad uno no está. Pero en el día a día de Racing sí estás. En el Racing sí. En un asado te Dale. lo podría decir, pero públicamente por ahí, viste, no tiene sentido porque respeto a los que se dedican a algo todo el día y que le meten fiche, que están informados aparte todo el día, y la verdad que no estoy todo el día informado. Quedamos así, el 23, domingo 23 al mediodía, es el asado del cumpleaños de Abrazo Ciudadano, que va a estar Fernanda Raberta, así que venís al asado, nos hablás de Racing, nos hablás de fútbol para todo y todo lo que quieras. ¿Te parece? El fútbol para todos, sí, el fútbol para todos te puedo decir, el fútbol para todos fue una gran política, y que realmente a uno, por ejemplo, yo, en el caso de lo que pasó con Lucía en Mar del Plata o con Micaela también ahora, por ejemplo, el fútbol para todos, más allá de que aquellos que nos gusta el deporte y ver los partidos, tenía que ver también con un estilo de comunicación de las políticas públicas de Estado que había, como era la línea 144, el tema de violencia de género, que eran algunas publicidades incluso eran más largas que lo normal para lo que son los tiempos televisivos, pero sí. Ayudaban mucho. Creo que perder todo eso nos hace mucho daño como sociedad, y más cuando estas publicidades, por ejemplo, de violencia de género son reemplazadas por propagandas de bebidas alcohólicas, ¿no? Que aparte siempre no solo están involucradas en accidentes de tránsito, casi siempre, sino también en episodios de violencia. Entonces creo que, es más, ahora te llevaron aparte las populares, creo, a 250 pesos. Sí, 250 aumentó. Bueno, antes de irse Cristina estaban menos de 100, o sea que estaríamos hablando casi un aumento del 250 o 300% de una entrada a la cancha de fútbol, que ya con todos los aumentos de tarifa de por sí las había vuelto privativa y este aumento todavía más. Por eso veo que el fútbol para todos no tiene una cuestión también muchas veces de esparcimiento para su gente, ¿no? Y también de no solo poder publicitar una obra de gobierno, una ruta, un dique, sino también de políticas que están íntimamente relacionadas con el día a día de las familias en Argentina. Y eso lamentablemente se pierde, y bueno, después también tenemos todo este tipo de situaciones que van en aumento. Sería muy bueno tener ese instrumento y esa herramienta como fue el fútbol para todos para también poder cuidar a los propios argentinos. Residencias es una radio cooperativa y la cierran porque los compañeros trabajadores tienen que dormir en algún momento, así que Máximo, gracias, y el domingo 23 te esperamos en el asado de Abrazo Ciudadano. Bueno, si podemos estar nos daremos una vuelta. Te lleva Fernanda que te saluda, a ver. Bueno, gracias por esta comunicación. Sabes que es un programa que tiene que ver con la militancia, con el proyecto político, pero sobre todo es un programa que tiene que ver con el cariño a los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina y el cariño a este bloque del Frente para la Victoria que vos integrás en la Cámara de Diputados, donde todo el tiempo resistimos. Así que gracias de verdad por la comunicación y por permitirnos tenerte un ratito en Mar del Plata. No, gracias a vos, Fer, gracias a los compañeros. Métanle, sigan así y sigan convocando a la sociedad a construir un futuro no solo mejor, sino posible para todos. Eso es lo que queremos. Así que métanle pila, y si el 23 podemos estar por ahí, estaremos. Y si no, solamente va a estar Fernanda llevando el nombre que uno pensó para el DT de selección de la Argentina en un sobre. Espectacular. Abrazo grande, Máximo Kirchner. Listo, cuídense, chao. Máximo Kirchner, Abrazo Ciudadano, FM Residencias. Fernanda, gracias. Se nos terminó el programa. Fernanda Raberta con nosotros. Y mañana a seguir pateando los barrios, ¿no? Mañana a seguir, sí, desde temprano. Un abrazo, Silvia. Nos quedaron muchísimas cosas en el tintero, pero me parece que valía la pena. Por supuesto. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles en Abrazo Ciudadano Radio, ¿sí? Gracias, compañeros. Y a Federico Pascual en Gracias, la Fede. mesa de operaciones. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón